El salmista, al escribir el Salmo 100, tiene en su mente el día del Señor, tiene en su mente el día del culto público. Y como el invierno, a su término, contiene la promesa de la primavera, asimismo el día del Señor contiene para nosotros la promesa de descanso, de reposo y de regocijo. Ahora, lo que nosotros vemos en este Salmo 100, todos los hijos de Dios, ¿para qué? Para que conozcamos y para que alabemos al Señor que lo creó todo, al dueño de todo. Porque de verdad qué júbilo y qué gozo y de verdad qué glorioso es que toda la iglesia, que todos los creyentes, los hijos de Dios, caigan y estén postrados a los pies del Señor, rindiéndole adoración por siempre. Qué maravillosa escena, ¿no? Qué hermoso cuadro. El Dios eterno y glorioso debe ser adorado por un pueblo lleno de gozo, por almas que estallen de alegría, pues la misericordia del Señor ha estado siempre sobre nosotros. Todo el tiempo ha estado presente en nuestras vidas. Así que mis hermanos, vengamos con gozo, vengamos con alegría el día del Señor, porque Él es digno de que le adoremos, de que le rindamos toda adoración, de que como pueblo le glorifiquemos y exaltemos su nombre. Vengamos con gozo y con alegría el día del Señor. Bien, lee los versículos 1 y 2. Versículos 1 y 2, y le vamos a pedir el favor a Lucila si nos puede regalar esta lectura. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Amén. Entonces, este salmo comienza con un mandato claro y contundente. ¿A qué? A que nosotros cantemos con gozo y con alegría a nuestro buen Dios. Notemos que este llamado a la adoración se extiende más allá de la tierra de Israel, pues el salmista dice, habitantes de toda la tierra, refiriéndose aquí a Dios que en todos los rincones de este mundo. Los habitantes de la tierra deben reconocer que el Señor es el dueño de todo y que por eso deben rendirle adoración perpetuamente por ser nuestro creador, por ser el creador de todas las cosas. La palabra alegres que aparece en el versículo 1 significa alegría. En la antigüedad, cuando los súbditos del reino veían que su rey llegaba, ¿no? Después de las batallas de la guerra, y su rey se paraba frente a ellos, el pueblo explotaba en un grito de alegría, exaltando, ¿no?, la majestad de su rey. Nuestro eterno Dios debe ser adorado con alegría y con gozo. Él es el Rey del universo, el Señor y el soberano de todo. Debemos rendirle tributo al Señor
en nuestros cultos públicos. Debemos adorarle y exaltarle. Notemos que el salmista nos dice en el versículo 2, en la primera parte del versículo, que debemos servir con gran alegría al Señor. Dice el Salmo, servid a Jehová con alegría, con alegría. Noten que la invitación que nos está haciendo el salmista es a servir al Señor no con tristeza, no con pereza, no con desánimo, no con apatía, no por obligación, no con aburrimiento, sino que la invitación es a que sirvamos al Señor como con suprema alegría, con gran gozo, mis hermanos. El salmista tiene en mente los servicios de adoración del templo, pues él está diciendo en la parte B del versículo 2, venid ante su presencia, venid ante su presencia. Mis queridos hermanos, nuestro primer servicio a Dios, ¿saben cuál es? Es congregarnos en el día del Señor. Ese es el primer servicio. Los verdaderos porque aman y se gozan al reunirse en la iglesia con los otros hermanos, ¿no? Los hermanos de la fe. ¿Para qué? Para deleitarse en la adoración al Señor. Porque es allí en la congregación de los justos donde se alaba y se glorifica el nombre del Señor. Ahora, el salmista nos dice que debemos venir a la presencia de Dios con regocijo, terminando el versículo con regocijo. Es un privilegio, pero además noten que es una obligación estar feliz en nuestra adoración. Aunque esto no impide, ojo, que nos lamentemos por nuestro pecado o por cualquier calamidad delante del Señor, ¿no? No está suprimiendo eso, ¿ok? Porque es verdad que la vida humana está envuelta de múltiples miserias, ¿no? Y nosotros, tú y yo, no escapamos a ninguna de ellas. El Señor ya remueve nuestra miseria y cambia nuestro lamento en baile. ¿Para qué? Para que vengamos a su presencia con regocijo. Mira lo que dice el Salmo 30. Vámonos un momentico al Salmo 30. Ahí atrásito, ¿no? Salmo 30. Y mis hermanos, miremos el versículo 11. El Salmo 30, versículo 11, le vamos a pedir el favor a mi mamá si nos puede regalar esta lectura. Buenas noches. Buenas noches. Salmo 31, 11. Salmo 30, mamá. 30? Sí. Salmo 30, versículo 11. Correcto. Sí. Has cambiado mi lamento en baile, desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Amén. Lindo versículo. David en el Salmo 30 está llevando un cántico de acción de gracias por la sanidad, ¿no?, que ha recibido, por la bendición que ha recibido. David está componiendo este salmo por la recuperación de una enfermedad. Y mis hermanos entona este cántico en el día de la dedicación del tabernáculo en el culto público. En el verso 11 nos dice David que este lamento fue cambiado por Dios ¿en qué? En baile. Y esas ropas de dolor, o sea, de silicio, ¿sí?, fueron cambiadas por Dios en ropas de alegría. Entonces, a pesar de estar sufriendo, el llamado del salmo es a estar como, pues él ha cambiado todo nuestro lamento en baile. Ahora, que no adoren a Dios aquellos que no le conocen, pues está bien. Que no se alegren delante del Señor aquellos que no le aman, está bien, perfecto. Que no sirvan a Dios con entusiasmo aquellos que le desprecian y le aborrecen, está bien.
Pero nosotros que le conocemos, que le amamos, que le servimos, debemos adorar al Señor con júbilo, con gozo, con alegría, porque el Señor es todo para nosotros. Entonces, es inconcebible que el creyente que ha probado la misericordia, la gracia, la bondad del Señor, no adora al Señor, mis hermanos, con gozo, con alegría, con entusiasmo. Es algo inconcebible, inconcebible. Volvamos al Salmo 100, hermanos. Volvamos al Salmo 100. Y miremos el versículo 3, mis hermanos, del Salmo 100. Y vamos a pedirle el favor a María si nos puede regalar esta lectura. Buenas noches. Reconocer que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Decía que nuestra adoración debe ser con la razón. Hay millones de razones para adorar a Jehová, el Dios de pacto, al Señor del universo. Y las razones deben empezar con el reconocimiento de quién es Él, quién es el Señor. Conocernos a nosotros mismos es una frase muy sabia, ¿no? Es algo muy inteligente. Pero conocer al Dios eterno es una sabiduría superior, mis hermanos. Entonces, ¿puede conocerse a sí mismo el hombre sin conocer a Dios? ¿Cuál será la respuesta? Bueno, nosotros decimos que la respuesta es no, no. El ser humano jamás llegará al conocimiento de sí mismo si primero no contempla el rostro de Dios. Pues, en el ser humano está arraigado el orgullo y la soberbia. Siempre el ser humano siempre se tendrá por justo, perfecto, bueno, sabio y sano. El hombre es bueno siempre en su propia opinión. El ser humano nunca se convencerá, nunca, de su injusticia, de su locura, de su fealdad y de su suciedad. Nunca se va a convencer de todo esto si solo se contempla a sí mismo y no contempla a Dios. Pero cuando nosotros comenzamos a contemplar a Dios, cuando contemplamos sus perfecciones divinas, rápidamente nos podemos dar cuenta de quiénes somos nosotros. Podemos darnos cuenta primero quién es el Señor. Jehová es Dios, un ser absoluto, único y perfecto. Es por eso, mis hermanos, que poder conocer el carácter de Dios y poder reflejar en nuestras vidas el conocimiento de Dios por medio de la obediencia, de la confianza, de la sumisión, del celo y del amor, mis hermanos, eso es un logro que solo la gracia divina puede hacer. Ahora, el salmista nos dice que Dios es el que nos hizo, que Dios fue el que nos creó. El Señor es el arquitecto de nuestra existencia. Y nos lo dice el salmista, ¿para qué? Para que nosotros nunca vayamos a pensar que nosotros mismos somos los creadores o los artífices de nuestra propia vida. Mis hermanos, esta es una muy buena razón para que juntos adoremos al Señor. Qué razón tan poderosa. Él nos creó, nos hizo, nos formó. Adoremos con gozo y con alegría a aquel que nos hizo. Ahora, si el Señor no es nuestro creador, si nosotros realmente somos los artífices de nuestra propia existencia, ¿cierto? Si nosotros nos damos vida, entonces sería lógico pensar, ¿no? ¿Por qué debemos agradecerle a Dios? ¿Por qué tendríamos que darle gracias a Él si no ha hecho nada por nosotros? Si nosotros mismos nos dimos la vida, si nosotros mismos hemos sido los artífices o los arquitectos de nuestra propia existencia. ¿Para qué agradecerle? ¿Para qué adorarle? Nosotros estamos aquí, ahora, vivos, porque tenemos nosotros mismos el poder para darnos a nosotros mismos vida. Y si nosotros nos hicimos a nosotros mismos, entonces nuestra gratitud, nuestra adoración, debería ser ¿para quién? Pues no para Dios, sino para nosotros mismos. Deberíamos adorarnos nosotros mismos. De verdad que no tendría sentido agradecerle a Dios por estar vivos. Porque todo para nosotros y para nadie más. Pero, como la realidad es otra, ¿no? El Señor fue el que nos creó. El Señor fue el que nos hizo, nos formó. Él es el arquitecto de nuestra existencia. Entonces ahí sí cobra sentido, ahí sí es lógico que nosotros le rindamos a Él toda clase de homenajes, de servicios solemnes a Él. Ahí sí es lógico que toda nuestra gratitud sea para el Señor. Que le adoremos completamente solo a Él, porque Él es nuestro creador. Así nuestra vida a Él. Ahora, el salmista nos da otra razón poderosísima para que nosotros adoremos a Dios. Y nos dice en el versículo 3 ahí mismo que somos pueblos suyos y somos ovejas de su prado. Dice, pueblos suyos somos y ovejas de su prado, termina diciendo el versículo 3. El Señor en su consejo eterno nos escogió desde antes de la fundación del mundo para que fuésemos sus ovejas, para que fuéramos sus hijos, su grey, su Israel. Entonces, qué maravilla saber que no solamente el Señor nos creó, que no solamente el Señor nos escogió para que fuéramos pueblo suyo, sino qué maravilla y qué glorioso es saber que también el Señor nos cuida, nos protege y nos sustenta. Qué glorioso. La frase oveja de su prado, indicando la protección, el cuidado
y el amor que tiene el Señor para con nosotros. Recordemos que los pastores en Israel permanecían siempre con el rebaño. Ellos estaban totalmente pendientes de las ovejas. El pastor proveía de alimento, de agua y de protección al redil. Las ovejas, pero además corregidas, disciplinadas y alimentadas por el pastor. Entonces, ser ovejas de su prado significa que contamos con el cuidado, con el amor, con la protección y con la disciplina del Señor. Yo les pregunto, mis hermanos, ¿acaso debe darnos el salmista 1000 razones más para que le agradezcamos al Señor? ¿Para que le adoremos con gozo y con alegría al Señor? ¿Acaso, mis hermanos, no es suficiente con saber que Él nos creó, que Él nos escogió, que Él nos cuida, que Él nos protege y nos ama para adorarle, exaltarle y rendirle toda la adoración? ¿Acaso tales razones no nos alcanzan para que rendamos toda clase? ¿No? ¿Será insuficiente todo esto? ¿Necesitaremos más? Mis hermanos, debemos decir que las razones que nos da el salmista son suficientes, poderosísimas, para que nosotros adoremos, sirvamos, estemos siempre, siempre agradecidos con el Señor. Todo el tiempo agradecidos con el Señor. Entonces, prestemos atención que nos da el salmista. Que el Espíritu Santo pueda tomar esta porción del Evangelio y grabarla en nuestros corazones y en nuestras mentes. Que el Espíritu Santo nos capacite para ponerlo por obra. Bien, miremos el versículo 4, mis hermanos. Versículo 4 del Salmo 100. Y le vamos a pedir el favor a Magali y nos regala esta lectura. Bueno, sí. Salmo 100, versículo 4. Entrar por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabarle, bendecir su nombre. Amén. Como ya dijimos en la introducción, ¿no? El contexto de este salmo es la congregación del pueblo de Dios en el templo, en el culto público, en el día del Señor. El salmista nos está invitando a entrar al templo con acción de gracias, a estar ante la presencia del Señor con alabanza, a exaltar su nombre en todo, a que son cosas que se dan. Debemos adorar al Señor en el culto público. Debemos hacerlo en la congregación de los santos. Debemos expresar toda nuestra gratitud por todo lo que Él ha hecho por nosotros en el culto público. Noten que el salmista no está invitando a cada uno de nosotros a adorar y a agradecerle al Señor en sus propias casas. No quiere decir esto que no lo hagamos, ¿sí? Que en nuestras casas no adoremos y agradezcamos al Señor por todo lo que hace, no está diciendo eso. Pero sí está diciendo el salmista, y está haciendo un énfasis grande, en que debemos hacer esto de adorar y de agradecerle al Señor, especialmente con un gran énfasis, ¿es en dónde? En la reunión con los hermanos en la iglesia, entrar por sus puertas con acción de gracia, por sus atrios con alabanza, alabarle, bendecir su nombre, mis hermanos. ¿Están viendo la importancia de la iglesia, de congregarnos, de venir en el día del Señor? ¿Ven que Dios está poniendo en gran relevancia la adoración pública, la que hacemos como pueblo del Señor? Ahora, vuelvo y repito, no quiere decir que no lo hagamos solos en nuestras casas, hay que hacerlo todos los días. Pero el énfasis es que vengamos a la iglesia, mis hermanos. Por eso el que desprecia la iglesia está despreciando realmente al Señor. Y el que realmente abraza a Cristo, abraza a Dios. Mis hermanos, no es un capricho del pastor, ¿no?, de los ancianos, el guardar el día del Señor. No es una imposición, ¿no?, del presbiterio, de los ancianos, que nos congreguemos en el día del Señor. No, sino que es claramente, mis hermanos, la instrucción del Señor, lo que vemos en su bendita palabra. Hermano, la que nos está mostrando esto. El Señor ve con agrado nuestra adoración privada, eso es cierto, pero hay una gran exaltación en las Escrituras a la adoración pública. Pues Dios ama más las puertas de Sion que las moradas de Jacob. Miremos un momentico, esto ahí atrásito en el Salmo 87. Veamos el Salmo 87. Y miremos el versículo 2. Y pedimos el favor a Ana Rubí si nos puede regalar esta lectura. Buenas noches. Buenas noches. Amá a Jehová las puertas de Sion más que todas las moradas de Jacob. Amén. ¿Vieron? Es que muchos piensan que es más productivo adorar al Señor en casa que ir a la iglesia. Muchos piensan que es más productivo leer las Escrituras y orar en casa que hacerlo en la iglesia. Ahora, no es que Dios esté prohibiendo, ¿no?, o que esté aborreciendo la adoración de su santo nombre en nuestras casas o en otro lugar. No. ¿Sí? Pero lo que debemos aprender del Salmo 87 y del Salmo 100, por supuesto, es que el Señor ama más la adoración en la iglesia que la adoración en las casas.
Es claro, mis hermanos, que la referencia de este pasaje, pues, está en el culto, cuando se creó el templo en Jerusalén, ¿sí? Mis hermanos, para Dios era especial que su pueblo subiera a Jerusalén en el culto público, más que se quedaran en sus casas, ¿no? No es que esté despreciando Dios las otras ciudades del reino de Judá o del reino de Israel, no, pero Dios pone en relevancia que su pueblo suba unido a encontrarse con Él en el culto público, mis hermanos. Volvamos al Salmo 100. Entonces, mis hermanos, la invitación a darnos a estar juntos como en acción de gracias, ¿no? Alabando y bendiciendo el nombre del Señor. Esa es la invitación del Salmo 100. Y por último, mis hermanos, yo les invito a que pongamos nuestros ojitos ahí en el versículo 5 del Salmo 100 y le vamos a pedir el favor a la señora Virginia si nos regala esta lectura. Buenas noches. Buenas noches. Porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Amén. El Señor siempre es bueno, ¿no? Qué hermosa razón para adorar su nombre. Porque bueno en sus juicios, bueno en su gracia, bueno en sus planes, bueno en su perdón, bueno en su pacto, bueno en cada aspecto de su ser, bueno en todo es el Señor. Mira, los paganos concebían a sus dioses falsos, ¿no? A sus deidades, como deidades no del todo buenas. Ellos veían estas deidades falsas por momentos egoístas y caprichosos. Ellos, los paganos, nunca podían saber cuándo sus dioses falsos se volverían contra ellos y les harían daño, los castigaría fuertemente. Entonces, qué incertidumbre en la que vivían los paganos con sus dioses falsos. Pero mis hermanos, no es así con nuestro Señor, con el verdadero Dios, con el Señor de las Escrituras, con el Todopoderoso, con el Creador de los cielos y la tierra. Nunca es así porque nos dice la Escritura que Él siempre es bueno. Él nunca cambia, mis hermanos. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, mis hermanos. Y Él es bueno con nosotros, con su pueblo. Su misericordia es para siempre, mis hermanos. Dios nunca se cansará de hacernos el bien. Su diestra de poder siempre está allí sosteniéndonos, guardándonos, protegiéndonos, mis hermanos. Aunque Dios permita en su soberanía las dificultades, el sufrimiento, el dolor en nuestras vidas, es para un bien mayor y es conformarnos cada día más a la imagen de su Hijo. Mis hermanos, tengamos por seguro y por cierto que el Señor no hará nada injusto, no hará nada malo, nada que nos dañe. Su carácter es el mismo por todos los siglos. Y es por eso que nosotros podemos confiar en Él plenamente. El Señor nunca nos va a traicionar, nunca. Nunca se va a volver contra nosotros para hacernos daño, para destruirnos, para hundirnos en su ira. No, mis hermanos. Porque Jehová es bueno y para siempre es su misericordia. Su Hijo pagó por nosotros, hermano. Él dio su vida en rescate de la nuestra. Él fue juzgado
Él soportó la ira del Padre en nuestro lugar, pagó el infierno por nosotros. Ahora no hay ninguna condenación para nosotros, porque estamos en Cristo Jesús. Fuimos declarados justos en el tribunal del Señor, inocentes. Y ya no hay nada que nos condene, nos dañe, nos arruine. Por eso el Señor siempre nos mostrará su misericordia y su bondad. Siempre estará allí para renovarnos al arrepentimiento, para traernos de vuelta a la cruz. Siempre estará allí perdonando nuestros pecados y sosteniendo nuestro pie para que no resbale. Ahora el salmista nos dice que la misericordia del Señor es para siempre, nunca se agotará. Entonces démosle gracias al Señor porque Él nos trata con misericordia y no con justicia. Mira, si el Señor nos diera lo que tú y yo merecemos, eso se llama justicia, entonces realmente estaríamos bajo la condenación, bajo su ira. Eso es lo que merecemos por nuestro pecado. Pero el Señor nos da lo que no merecemos, misericordia, no justicia. No es injusticia, es no justicia. No es injusticia porque Dios el Padre cargó nuestros pecados en su Hijo y su Hijo fue castigado en nuestro lugar. Entonces la justicia de Dios fue vindicada, fue reparada por el sacrificio propiciatorio de Cristo. Por eso Él nos puede dar misericordia que es no justicia. Por eso nunca nos da injusticia porque su Hijo pagó por nosotros. Entonces, mis hermanos, el Señor nos da lo que no merecemos, su amor, su cuidado, su protección, su bendición. Qué maravilla, ¿no? ¿Te has preguntado alguna vez por qué no has amanecido en las llamas del infierno por el pecado que has cometido? ¿Por qué no amaneces hundido bajo el juicio de Dios por ese pecado que cometiste? ¿Sabes cuál es la respuesta a esa pregunta? La respuesta es la misericordia. Desde ahora y por la eternidad, su misericordia nos rodea, nos va a rodear siempre, estará siempre dispuesta para nosotros. Nunca será negada su misericordia, nunca. El amor y la bondad del Señor serán siempre sobre su pueblo. Su verdad, termina el Salmo diciendo, es por los siglos de los siglos, mis hermanos. Nunca terminará su verdad, porque Él es la verdad. Por eso esta verdad es eterna. Nos está hablando aquí el salmista de eternidad, por generaciones, generaciones. Entonces será glorioso aquel día, cuando se vean las puertas eternas del cielo por encima de nuestras cabezas y podamos verlas abiertas y podamos ver los atrios donde los hijos del Señor estarán junto a los ángeles y arcángeles, morando por la eternidad, todos allí, uniendo sus voces al coro celestial para cantar por siempre al Rey de Gloria. Qué maravillosa escena, mis hermanos. Qué glorioso momento será ese, cuando todo su pueblo se ha reunido y todos juntos alabemos su nombre y exaltemos su nombre y su grandeza. Amén, mis hermanos.
Que el Señor les bendiga. Que el Señor haya podido hablarnos esta noche.